Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien todos? Sí. ¿Alguien no me escucha? ¿Alguien no me escucha? ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Buena, Mauro, buena es. ¿Está muy bajito atrás? Está muy bajito atrás, muchachos. Me levanto. Bueno, gracias al Señor por... Ahora sí me escucho bien. Gracias al Señor por esta ya tarde, todavía mañana, que ha estado muy fría, pero parece que los rayos del sol como que quieren empezar a cubrir nuestra ciudad. Bendito sea el Señor por eso. Y bueno, familia, como todos saben, hemos estado estudiando la epístola que Santiago escribió a la iglesia de Jerusalén, ¿recuerdan? Sí, hemos estado estudiando esta epístola. Y hoy, mis hermanos, no vamos a estudiar un texto de Santiago, pero vamos a estudiar el hecho y el evento histórico que produjo el cambio en la vida de Santiago, que produjo el cambio en la vida de muchos otros discípulos y que ha producido el cambio en la vida nuestra. De eso es de lo que vamos a estar meditando hoy. Y ya juntos vamos a mirar de qué es, aunque ya seguro muchos ya han llegado a la conclusión. Quiero que miren esta cruz que hay aquí en medio del altar de nuestro salón de reuniones. ¿Todos lo ven, cierto? Perfecto. ¿Alguien me puede decir, por favor, cómo fue que bajó Jesús de esa cruz? ¿Cuál fue la condición física de Jesús después de que bajó de esa cruz? Muerto. Maravilloso. Maravilloso. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿O para todos es más o menos claro que Jesús bajó? Eso, lo bajaron de la cruz muerto. No lo bajaron, no se bajó, lo bajaron de la cruz, ¿cierto? Recuerden que nuestro Señor murió desangrado, ¿cierto? Y un oficial romano, para certificar su muerte, le atravesó una lanza, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa en atravesó una lanza, miren, la parte bélica de la lanza romana más o menos era de este porte, e incluso un poquito más ancha la lanza, porque la lanza está diseñada o estaba diseñada en esa época de la historia para ataques a larga distancia, para evitar que el enemigo se acercara a ti y para atacar la caballería, ¿cierto? Entonces, cuando se dice que a Jesús lo atravesaron, lo atravesaron. O sea, no se imaginen la agujita con la que le ponen a uno diclofenaco y yo quedo llevado 3 semanas porque me pusieron una inyección de diclofenaco. No, no es así. Realmente nuestro Señor Jesús fue apuñalado y atravesado por una lanza. Pero ¿por qué será importante? ¿Por qué será importante pensar en que realmente Jesús estaba muerto y que no simplemente fue una historia? A lo largo de la historia se ha especulado mucho acerca de la muerte de Jesús, ¿sí? Se ha especulado muchísimo de la muerte de Jesús. Y una de las cosas que se ha dicho, por ejemplo, es que Jesús no murió en la cruz, que Jesús estaba desmayado, que por el terrible dolor, que no me lo alcanzo a imaginar, y por toda la tortura que Jesús había sufrido y por la pérdida de sangre que nuestro Señor había vivido, pues no le quedó otra al cuerpo sino desmayarse, y que lo bajaron de la cruz desmayado con un pulso casi imperceptible, pero después se recuperó de sus heridas y vivió una vida plena. Eso se ha dicho mucho.
Pero de lo que debemos tener certeza esta mañana es que de esa cruz bajó un cadáver. Y yo sé que la palabra es difícil, especialmente refiriéndonos a nuestro Señor. El cuerpo de Jesús, su cadáver, fue el que bajó de la cruz, ¿sí? Y no otra cosa distinta. Pensando un poquito y estudiando un poquito para esta enseñanza, me encontré con una noticia que me causó bastante inquietud. Y espero que les cause inquietud a ustedes también. Espero que lo haga. Imagínense, mis hermanos, que la tumba con los restos mortales de nuestro Señor Jesucristo fue encontrada. En 2010, un grupo de arqueólogos encontró una tumba cristiana del siglo I, ¿sí? Cuyas inscripciones, es decir, lo que estaba escrito en el, siempre se me olvida la palabra, la cajita, el osario, lo que estaba escrito en el osario revelaba de manera irrefutable que esos eran los restos mortales de nuestro Señor Jesús. ¿Qué opinan de esa noticia? ¿Qué les dice esa noticia a ustedes? ¿Que es un chisme? ¿Qué más? ¿Que es un chiste? Falso de toda falsedad. Perfecto. Ahora quiero preguntarles otra cosa. ¿Por qué razón en esta modernidad especialmente se gastan millones y millones de dólares para refutar la resurrección de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué hay de interesante en la vida del hijo de un carpintero que después se volvió carpintero y que seguramente hizo mesas y sillas muy buenas? Pero ¿qué hay de interesante en la vida de ese hombre para que se gasten millones y millones de dólares en investigaciones para refutar la resurrección de Jesucristo? ¿O nunca han visto tal vez publicidad de series de televisión que hablan de refutando? Bueno, yo porque veo canal History Channel y Discovery me gustan mucho, entonces ahí veo muchas investigaciones contra la resurrección de Jesús. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿por qué la vida, la obra y la resurrección de Jesús causa tanta piquiña? ¿Por qué le produce tanto malestar a algunas personas? ¿Por qué será? Sí. ¿O será que no simplemente es un carpintero? Y entonces hay que gastar los millones de dólares refutando eso. Y eso, mis hermanos, es lo que vamos a estar estudiando juntos hoy. El evento histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el impacto que ese evento tuvo en la vida de hombres comunes y corrientes, de mujeres comunes y corrientes, como todos nosotros. Y el impacto que ha tenido en la vida de nosotros mismos. ¿Sí? Y para cerrar este preámbulo, amada iglesia, quiero leer una pequeñita parte de este libro. Este libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Esto es un estudio, una investigación científica en el que se invirtieron más de 5,000 horas hombre de investigación. Y participaron su autor, que es Josh McDowell, y 12 investigadores más de prestigiosas universidades en los Estados Unidos. Y miren lo que dice Josh McDowell después de una parte de su investigación. Dice: después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se hayan anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. A esta conclusión estaba llegando Josh mientras hacía su investigación. La conclusión de la investigación, como muchas otras, ahorita la vemos, pero eso es parte de lo que él fue encontrando a medida que hacía su investigación.
o es un hecho maravilloso, o es un fraude terrible que se ha anidado en nuestros corazones. Entonces, para estudiar este evento, familia, vamos al capítulo 28 del Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a leer del verso 1 al verso 15. Mateo 28, verso 1 al verso 15. Fresco, Mauro, fresco. Ok, voy a leerlo para beneficio de todos. Mateo 28, del verso 1 al verso 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Rey, gracias te damos por este hermoso día. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Y gracias por esta hermosa porción del Evangelio, Señor, por toda la información contenida allí que nos confirma que la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Bendice a tu preciosa iglesia esta mañana, ya tarde, Señor. Y también bendíceme a mí y úsame, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, cuando uno lee este texto, encuentra que el texto tiene un sentido apologético muy profundo. Y para aclarar esa palabra, que la voy a usar varias veces, la apología significa la defensa de la fe. Entonces, lo que está haciendo Mateo de manera particular aquí es defender la resurrección de Jesucristo como fundamento de nuestra fe. Eso es lo que está haciendo Mateo. Obviamente, ¿por qué? Pero ¿por qué Mateo se mete en ese rollo de tener que defender la resurrección de Jesús si es un hecho histórico? Como el texto mismo lo dijo en el versículo 15, el rumor de que el cuerpo de Jesús había sido robado era extensamente conocido entre los judíos. Y Mateo
esta carta o este evangelio de Mateo está dirigido al pueblo judío. Entonces, obviamente, tiene todo el propósito de defender en medio de los judíos la resurrección de Jesús. Y para continuar con el sentido apologético de Mateo, en este texto lo vamos a estudiar en 3 puntos sencillos. Para quienes les gusta tomar nota, esta predicación la he titulado "No está aquí porque ha resucitado". Y los 3 puntos que vamos a tratar juntos es: el primero, el anuncio de la resurrección; el segundo, la evidencia de la resurrección; y el tercero, el rumor contra la resurrección. Entonces, habiendo dicho esto, vamos al primer punto, el anuncio de la resurrección. Del verso 1 al verso 7. Habiendo, mis hermanos, pasado el Sabbat, es decir, el día de descanso del pueblo judío, un grupo de seguidoras de Jesús, las Marías, que las voy a estar nombrando las Marías en la predicación para no repetir sus nombres, que es muy largo, pero las Marías vienen a la tumba de Jesús a ungir su cuerpo, ¿cierto? Recuerden que el Sabbat es un día sagrado en medio de los judíos, ¿sí? Y Jesús murió ya entrada la tarde, y entrada la tarde eran casi las 9 de la noche. Pues las 9 de la noche para nosotros, pero allá oscurece un poquito más tarde en verano, entonces eran cerca de las 9 de la noche. Y preparar el cuerpo de Jesús y enterrar el cuerpo de Jesús en una tumba tenía que hacerse de manera muy acelerada porque se aproximaba el Sabbat, ¿cierto? Recuerden que el guardar el Sabbat era tan importante para los judíos que incluso hacer el bien era mal. ¿Recuerdan cuando Jesús tomó tierra y tomó agua por ahí de un charquito y hizo lodo y le volvió la vista a un ciego? ¿Recuerdan ese evento? Ese evento produjo mucha indignación, produjo mucha indignación en medio de los maestros, especialmente porque Jesús estaba trabajando en Sabbat y eso no se puede, ¿cierto? Entonces, teniendo eso claro acerca del Sabbat, pues lo que las seguidoras de Jesús van a hacer es ungir el cuerpo de su Señor, porque no quieren que éste entre en descomposición acelerada por no haber sido preparado de la manera correcta, ¿sí? Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, se nos relata que ellas se levantaron de mañana, fueron a comprar especies y fueron hacia la tumba de nuestro Señor. Ellas de manera diligente vienen a la tumba del Señor a preparar su cuerpo, pero no vienen porque porque ellas creyeran lo que el Señor había dicho, de que resucitaría al tercer día. Nuestro Señor en Mateo, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, Él le dice a sus discípulos que Él resucitaría al tercer día. Él dice: será necesario que suba a Jerusalén, sea arrestado, entregado a los sacerdotes, pero resucitaré al tercer día. Eso lo dice Jesús. Y estas hermanitas, las Marías, vienen a la tumba no a buscar a un vivo. Lo que ellas están haciendo es buscando el cuerpo de un muerto. ¿Cierto que sí? Su entendimiento, el entendimiento que ellas tenían de la vida y la obra de Jesucristo, y su propio entorno social y su cosmovisión, su manera de ver la vida, no les permitía entender que Jesús resucitara de manera individual. En esta época, cuando el Imperio Romano tenía sometido al pueblo de Judea, se levantaron muchos movimientos mesiánicos. Muchos movimientos mesiánicos se levantaron y las personas pues seguían a estos mesías, a estos falsos mesías. ¿Por qué? Porque eran personas que enseñaban cosas muy bonitas, porque eran personas que hablaban contra el imperio, hablaban a favor de la libertad del pueblo judío, etcétera, etcétera. Entonces las personas lo seguían. Pero ¿qué pasaba cuando el Imperio Romano tomaba
a este Mesías y lo asesinaba? Se dispersaba el movimiento, no había nada más que hacer. Ya no hay líder, ¿qué hacemos? ¿Quién se pone de primero para que lo mate el Imperio Romano? Nadie. Nadie se pone de primero para que lo mate el Imperio Romano. Era así. Entonces, ¿por qué razón María Magdalena y María la madre de Jacobo tendrían que pensar de una manera distinta? Porque ellas tendrían que pensar que Jesús efectivamente había resucitado. No era como tan natural que se pensara de esa manera, ¿cierto? Perfecto. Pero en el relato bíblico ocurre algo que es absolutamente disruptivo, que cambia todo de golpe en la narración que estamos estudiando. El evangelista dice que aparece un ángel del Señor, ¿sí? Cuya apariencia es como un trueno, como un relámpago, dice el texto. Sí, como un relámpago, cuya apariencia es como un relámpago, inmaculado e imponente. De tal manera que los soldados de la Guardia Romana, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, no tuvieron otra cosa que hacer que quedarse como muertos. Eso es lo que ocurre con los soldados, ¿cierto? Y he dicho que es disruptivo por dos cosas. Primero, por el anuncio que tiene el ángel que darle a la humanidad. Y segundo, por lo que eso implica en la manera de entender y ver la vida de las seguidoras de Jesús. Dice el versículo 5, hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. He dicho que esto necesita un cambio de mentalidad por parte de las seguidoras de Jesús, de las Marías, ¿cierto que sí? Para ellas era evidente que Jesús estaba muerto. Y su actitud, su comportamiento, lo que ellas hacen evidencia que su manera de entender la vida de Jesús implicaba que él estuviera muerto ese día. Pero el ángel les dice: él no está aquí porque ha resucitado como lo dijo. Las mujeres son las primeras en enfrentar la realidad de que Jesús ha resucitado, el anuncio de que Jesús ha vuelto a la vida. Y créanme, mis hermanos, que eso tiene más sentido histórico y apologético del que nos podemos imaginar. Y permítame, hago un paréntesis aquí. En la antigua Grecia había un filósofo llamado Celso, ¿sí? Celso fue famoso, como muchas personas a través de la historia lo han hecho, fue famoso por dedicar su vida a refutar el movimiento cristiano. Para él el movimiento cristiano era una cosa ridícula, pero lo raro es que él no tenía nada más que hacer en la vida sino dedicarse a refutar el movimiento cristiano, ¿cierto? Se puede haber puesto a hacer muchas otras cosas, pero él usaba dos argumentos y por favor, que las mujeres, que las amo en el Señor, no se sientan ofendidas por esto, por favor, porque estoy siendo histórico, punto, no estoy diciendo nada más que esto. Pero Celso decía dos cosas en relación a la herramienta que él utilizaba para refutar la resurrección de Jesús. Él decía: miren, las mujeres y su opinión para nosotros no tienen ningún valor. El testimonio de las mujeres no tiene valor, y recuerden que eso es real, eso era real en la historia y hoy tristemente todavía es real en algunos países del mundo. Entonces el testimonio de las mujeres para nosotros no tiene ningún valor, no es real, decía Celso. Entonces yo, ¿por qué voy a creer que a unas mujeres se les apareció un ángel diciendo que el Señor había resucitado? Eso no tenía ningún sentido para Celso. Entonces él usaba ese argumento del poco o del nulo valor que tenía el testimonio de las mujeres para decir: ese evento no fue real, ¿cierto? Pero ahorita vamos a pensar en lo contrario a esto. Lo otro que Celso decía,
y es que él era intensito, las cosas que decía, es que las mujeres son más histéricas y manipulables. Entonces ese día pudieron pasar muchas cosas en la tumba que nada tuvieran que ver con un ángel y un trueno y la piedra movida de la tumba por el ángel. Eso decía Celso. Él decía, mire, lo que pudo pasar es que las mujeres llegaron, no vieron el cuerpo de Jesús y efectivamente entraron en shock. Y cuando uno entra en shock, uno puede ver alucinaciones, uno puede ver cualquier cosa, ¿cierto? Eso decían ellos, él. Y él decía, vea, seguramente los discípulos vinieron, se robaron el cuerpo de Jesús, no le dijeron nada a las mujeres seguidoras de Jesús, como para que la historia fuera más creíble. Ellas llegaron, no lo vieron y ellas se armaron todo este cuento por el shock que tenían al no encontrar a Jesús. Pero ahorita decía que eso tiene más sentido histórico y apologético del que nos podemos imaginar. Pensemos una cosa, si los seguidores de Jesús en serio se estuvieran inventando una historia, si esto fuera un chisme, ellos que necesitaban que el chisme fuera lo más creíble posible, ¿cierto? Si alguno de ustedes ha armado un chisme contra alguien, nadie quiere decir yo, pero yo he armado chismes. Si alguien quiere armar un chisme contra alguien, por la razón que sea, porque quiere jugarle una broma, uno hace que el chisme sea lo más creíble posible, ¿cierto que sí? A ver, entonces, si yo quiero que el chisme de que Jesús resucitó sea creíble, ¿para qué voy a poner a las mujeres en la narración bíblica? Eso no tendría ningún sentido, ¿cierto que sí? Eso sería culturalmente contradictorio. O sea, sería una puñalada misma que se pegan los discípulos al contar una historia que no tiene un fundamento. Que las mujeres escucharon que Jesús no había resucitado, que Jesús había resucitado, perdón. Si las pongo en el relato bíblico, va a ser un problema. Y a través de la historia ha sido un problema. Y muchos han usado ese argumento contra la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente las mujeres y su testimonio no está válido. Pero a aquellas que menosprecia la sociedad, nuestro Señor y Padre las elige como las primeras que reciben la noticia más maravillosa que puede recibir la historia de la humanidad y la noticia más maravillosa que podrían recibir los discípulos de Jesús en ese momento. Verso 6, no está aquí porque ha resucitado tal como lo dijo. Y habiendo pensado, mis hermanos, un poco acerca del anuncio de la resurrección, quiero que pensemos acerca de la evidencia de la resurrección, que son del verso 8 al verso 10 de nuestro texto. La evidencia de la resurrección. A pesar de lo escandaloso y contracultural que pueda ser, Dios no solo usa a las mujeres para que sean las primeras que reciben la noticia de que Jesús había resucitado, sino que más allá las elige a ellas para que sean las primeras que reciban una evidencia irrefutable de que Jesús ha resucitado. ¿Cierto que sí? Es Jesús mismo quien se presenta delante de ellas y quien es la evidencia de su resurrección. Dice el verso 8, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Lo primero es que yo no he visto un muerto saludar por aquí en las calles de Medellín, la verdad. Entonces, que Jesús haya saludado es una evidencia de que estaba vivo, ¿cierto? Los vivos somos los que saludamos. Pero miren,
Al inicio de esta porción del texto dice que nuestras hermanas iban corriendo con gran temor y gozo, ¿cierto? Ese sentimiento parece contradictorio y ambivalente, pero no lo es. Y voy a darles un ejemplito, ojalá nos ayude a entender. Pensemos en una de tantas familias de nuestra iglesia y hermanitas de nuestra iglesia que están en embarazo. Supongan que apenas se dieron cuenta que están en embarazo. Se dieron cuenta ayer. Se empezaron a sentir como raras y se hicieron una prueba casera y 2 caritas felices. Y esa prueba no tiene pierde. El que se ha hecho esa prueba antes sabe que eso no tiene pierde. Entonces está toda emocionada y su pareja está súper emocionada, ambos están emocionadísimos porque están en embarazo y porque venían buscando un bebé y van a la ecografía, primera o segunda ecografía, y entonces está el médico que le está haciendo la ecografía o la médica. Entonces el médico empieza a mirar y voy a mirar la pantalla, a mirarlos como con carita de ¿qué pasó aquí? Y les dice, muchachos, si ven que ahí hay 3. Ahí no hay un bebé, ahí hay 3 bebés. Ese es el tipo de sentimiento que podrían estar sintiendo nuestras hermanas. Yo tengo 2 niñas, no me llegaron juntas. Gracias al Señor. No, mentira, no, el Señor es sabio. Pero yo tengo 2 hermosas niñas, miren. Uno sabe lo que es lidiar con un bebé, con uno. Yo no sé qué es lidiar con 2 y con 3. Si uno le ha contado a sus compañeros que llega a la oficina sin poder dormir, ¿cómo será con 3? O sea, el uno despertó al otro y el otro al otro, y cuando el uno se durmió, el otro lo despertó. Yo ni me imagino esa locura, ni siquiera me la alcanzo a imaginar. Pero ese es el tipo de sentimiento que podríamos describir en nuestras hermanas. Gran gozo y temor. Uno con 3 hijos sin darse cuenta es terror y gran gozo. ¿Sí? Ese es el sentimiento que ellas estaban sintiendo. Y recuerden que Jesús dijo en reiteradas oportunidades, resucitaré al tercer día. Solo en el Evangelio de Mateo hay al menos 7 veces en las que Jesús dice, resucitaré al tercer día. Pero a pesar de que Él profetizó su resurrección, ninguno de sus discípulos se levantó el domingo diciendo, caramba, al tercer día, vamos a ver si Jesús resucitó. Ninguno de ellos hizo eso, ¿cierto que no? Por el contrario, ellos ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús? No escuché, no entendí. Eso, pero una de las cosas que ellos tenían es que estaban muertos del miedo. Los discípulos de Jesús estaban escondidos en el aposento alto en Jerusalén, con la puerta cerrada y con candado por dentro y por fuera. Esos muchachos no querían vivir ni experimentar la misma muerte que su Señor había experimentado en manos de los sumos sacerdotes, ¿cierto? Perdón, de los fariseos y del sumo sacerdote. Ellos no querían experimentar eso, entonces, ¿qué hicieron? Pues la más fácil, estar escondidos, ¿cierto que sí? Y las mujeres, a diferencia de los hombres, van y se preparan para darle una correcta preparación al cuerpo de su Señor. Miren, otro de los argumentos que se utiliza contra la resurrección de Jesús, y abro otro paréntesis aquí, es que la gente de la época de Jesús, del primer siglo, eran muy crédulos y que no tenían la tecnología que nosotros tenemos, nosotros creemos que tenemos mucha, pero seguramente no tendremos tanta como nos imaginamos. Ese es uno de los argumentos, pero pensemos un poco qué pensaba la cultura griega acerca de la resurrección. Para los griegos, recuerden que ellos alcanzaban la plenitud cuando la mente y el espíritu eran separados ¿de dónde? Del cuerpo. Para ellos el cuerpo era un estorbo. Ellos nunca se imaginaban ni creían en la posibilidad de la resurrección. O sea, si lo que yo quiero es la plenitud,
¿Cómo es posible que yo voy a volver a este cuerpo? ¿Cómo es posible que voy, después de que he alcanzado la plenitud, cómo es posible que voy a volver a lidiar con este cuerpo? Eso es lo que creían los griegos. Para ellos la resurrección no solo era contracultural, sino que se podría entender como un castigo. Entonces no era como tan común que todo el mundo creyera en la resurrección. Pero pensemos en los judíos, en el pueblo judío. ¿Qué pensaban los judíos acerca de la resurrección? Para los judíos la resurrección era posible. Ellos creían en la resurrección, pero ellos creían en la resurrección en términos de resurrección colectiva. Ellos no se imaginaban la resurrección como la que, pues, resurrección individual, no. En lo que ellos creían era que cuando el Mesías prometido volviera y los liberara de la esclavitud de cualquier imperio que los tuviera sometidos, según la época de la historia, pues ellos resucitarían como pueblo. Todos los del pueblo judío que habían muerto volverían a la vida. Pero la idea de la resurrección individual no era aceptada. Y cuando uno piensa en los discípulos de Jesús, en los 11 discípulos que estaban escondidos, incluso en las Marías que fueron a preparar su cuerpo, para todos era evidente que Jesús no había resucitado. Ninguno creía en la resurrección individual como un hecho posible. Pero de la nada, mis hermanos, de la nada. Pero de la nada, Jesús le sale al encuentro a nuestras hermanas. Él mismo es la evidencia irrefutable de que ha vuelto a la vida. Él mismo es la evidencia de que la resurrección y lo que Él dijo que ocurriría es real. Y frente a esta realidad innegable de la resurrección, pues lo único que le queda a las Marías por hacer es ¿qué? Tenderse a sus pies y adorarlo, que es lo único que todo ser humano debería hacer: tenderse a los pies de Jesús y adorarlo. Cuando hablamos acerca del anuncio de la resurrección, les dije que la manera en la que las Marías y los discípulos de Jesús entendían la obra de Jesús y su muerte tenía que ser cambiada, ¿cierto? Porque era dejar de creer en la imposibilidad de la resurrección para empezar a creer en la posibilidad de la resurrección. Ahora, el hecho de que Jesús se presente y las palabras de Jesús son una invitación a que las mujeres y los discípulos cambien su manera de actuar, su manera de comportarse. Miren, Jesús les dice en el verso 10, sí, en el verso 10, entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis discípulos, a mis hermanos, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que hace inmediatamente Jesús es reconfortar a las mujeres. Ese no teman, con ese punto ahí, tiene un énfasis claro. Y el mensaje para María Magdalena y para María, la madre de Jacobo, es que debían de dejar de abrazar ese temor que las tenía abrumadas. Debían dejar de tener miedo. Y también es lo que se nos está diciendo a nosotros hoy. Debemos dejar de tener miedo porque nuestro Señor Jesucristo realmente ha resucitado. Él ha vuelto a la vida. Eso no es una fábula, como ahorita lo pensaremos un poco. Jesús reconforta a las mujeres y acto seguido le toca a los discípulos, ¿cierto? Pero lo más hermoso de todo es que Jesús no le dice a las Marías algo como que de pronto yo hubiera sido así, si yo sí hubiera dicho algo así, pero Jesús no es así. Vea, vaya, dígale a esas gallinas de discípulos míos que dejen de esconderse allá donde están escondidos
y que arranquen para Galilea, que allá nos vemos. No, eso no es lo que hace Jesús. Jesús lo que hace inmediatamente es cambiar la identidad de sus discípulos. Yo, amados hermanos míos, no encontré en los evangelios, ni en ningún momento del evangelio encontré que Jesús le dijera a sus discípulos de manera directa: mis hermanos. Yo no lo encontré. De pronto está, pero yo en mi estudio no lo encontré. Jesús lo que está haciendo es cambiándoles la identidad de discípulos, cambiándoles la identidad de estudiantes por la identidad de hermanos. ¿Por qué? Porque es que nosotros recibimos en Jesús el derecho a ser declarados hijos de Dios, porque somos hermanos de Jesucristo. Y es por Jesucristo, no es por nada distinto. Entonces Jesús lo que está haciendo es cambiar la identidad de estos 11 discípulos que estaban muertos del miedo y recordarnos a nosotros cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios en Él. Él les recuerda que su muerte no fue el final de la historia, que su resurrección es el comienzo del cambio que Él traería al mundo y de la consumación de su obra por nosotros. Y para cerrar este punto, mis hermanos, no quiero pasar por alto algo que es muy importante. Miren, la manera en la que está escrito el texto en este evangelio y en el evangelio de Marcos, donde se nombra a las Marías por nombre propio, y en los versos anteriores cuando están sepultando a Jesús, no solo aparecen estas dos, sino otras Marías también. Esa manera es un hecho fehaciente de que la resurrección de Jesús es un hecho real. Porque así no se escriben los cuentos, así no se escriben los chismes, con personas reales, con fuentes reales. Así se escribe la historia. Lo que están diciendo los evangelistas es: mire, si usted tiene dudas de lo que yo estoy diciendo, si usted cree que María Magdalena y María la madre de Jacobo no vivieron lo que les estoy diciendo, pues vaya y pregúntele. Ante esto que yo les estoy cantando tienen dos opciones: o creen lo que les estoy diciendo, o si tienen dudas, vayan y le preguntan. De esa manera, mis hermanos, se escribe la historia. Uno no arma un chisme, como les dije ahorita, con fuentes reales. Uno para armar un chisme no pone de acuerdo a 200. Uno lo hace solito porque uno normalmente quiere hacerle daño a alguien. Así se escribe la historia, con fuentes reales que pueden ser contrastadas. Pero mis hermanos, ante la innegable realidad de que Jesús resucitó, pues ni los maestros de la ley ni el mismo Satanás se van a quedar de manos cruzadas, ¿cierto? Como que qué bueno, Jesús resucitó. Todo esto es real. No. Y aquí entramos a nuestro tercer punto: el rumor contra la resurrección, del verso 11 al verso 15. Para hacer un contexto de la explicación que voy a darles, mis hermanos, en el capítulo 27 del mismo evangelio, del verso 62 al verso 65, los sacerdotes y fariseos se presentaron ante Pilato y le dijeron: Pilato, pilas, que si se roban el cuerpo de Jesús, eso va a ser un problema, entonces necesitamos que asegures la sepultura con guardia romana. Y miren lo que dice el verso 64. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Los fariseos y los maestros de la ley sí tenían la sospecha de que Jesús podía resucitar. Ellos sí, como que algo les decía por ahí que se nos va a levantar el muchacho y
se nos va a armar la grande, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo que sea para evitar que este muchacho realmente resucite. El complot contra Jesús es total. Y los fariseos y los maestros de la ley no quieren darle la más mínima oportunidad a Jesús de ganar. Así que se ponen de acuerdo para engañar a todo el pueblo. Estos hombres, quienes son los que representan a Dios y su santidad en medio del pueblo, los sacerdotes y los maestros de la ley, se ponen de acuerdo y sobornan a los soldados romanos. Para que los soldados romanos cuenten un chisme, y ya vamos a pensar un poquito en ese chisme, en el verso 13, que dice: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Miren, quedarse dormido de guardia para un soldado es un delito, hoy en la modernidad. Y un soldado que sea cogido dormido de guardia, se le inicia un proceso ante la justicia penal militar. Es así la cosa. En el ejército romano, que un soldado se quedara dormido también era un delito, pero ahí implicaba la muerte. Y uno piensa, ¿por qué tan exagerados? Miren, cuando un soldado está de guardia, el resto de sus compañeros está dormido. Entonces la vida de todos los que están dormidos, que están sin las armas, que están sin el uniforme para combatir, está en manos de quien está despierto, de quien está prestando guardia. Entonces quedarse dormido, por supuesto, es un delito terrible hoy, en medio de la milicia y en el pasado también. Pero vamos a pensar un poquito en esta historia, en que los soldados se quedaron dormidos y en que los discípulos fueron. Y vamos a pensarlo como un ring de combate, ¿sí? Entonces, en la esquina azul tenemos a los soldados romanos, la guardia romana. La guardia romana de la que se habla en este texto son 4 soldados. 4 soldados que prestan turnos de 4 horas. Es decir, que cada 4 horas viene el relevo, ¿cierto? Eso es lo que pasa, cada 4 horas viene el relevo. En esta esquina, soldados romanos entrenados para la guerra, con armas de largo alcance, que son las lanzas, y con armas de corto alcance, las espadas y las dagas. Y en este lado tenemos 11 discípulos, en la mayoría pescadores, otro un preparador de banquetes, otro un recaudador de impuestos, etc. 11 discípulos, muertos del miedo. Pero adicional a eso, el discípulo más aguerrido. ¿Cuál era el discípulo más aguerrido? Pedro, que no dudó en sacar la espada para cortarle, yo creo que la cabeza al sirviente del sumo sacerdote, pero le terminó cortando la oreja, porque uno no apunta a una oreja es muy pequeña para apuntarle, la cabeza es más práctica. O sea, Pedro, que el más aguerrido de todos, el dispuesto a tomar las armas, 2 días antes, ¿qué había pasado con Pedro? Efectivamente, se dejó intimidar por una criada que, estando ahí en el patio del Sanedrín, le dijo como que: ¿ustedes no son de los de Jesús? No, ¿cómo te ocurre, hombre? Pues que sí, que no, hombre. Imagínense. Esos. Entonces en la esquina roja tenemos a estos 11 muchachos, ¿cierto? Pero supongamos pues que los soldados se quedaron dormidos y que los discípulos se llenaron de valor. Se llenaron de valor. Estaban armados de valor los discípulos, entonces se fueron y trataron y movieron la piedra y sacaron el cuerpo de Jesús. Miren, ahorita hablaba de tener hijos, ¿cierto? Ustedes saben que uno nunca hace más ruido que cuando no quiere hacerlo, ¿cierto? Cuando uno quiere que todo esté en silencio porque el bebé se durmió y va a salir de la habitación, todo suena. Ay, esta rodilla, ¿por qué me suena así? La cadera, ¿por qué me suena así? La puerta la golpea, cierra la puerta, eso chirrea como si el mundo se fuera. ¿Cómo es posible que 11 discípulos vayan a mover una piedra, que era la puerta del sepulcro, y que los soldados no se dieran cuenta? Miren, cuando uno hace
una evaluación medio racional de esa historia se queda sin fundamento. O sea, si la historia de la resurrección de Jesús es un chisme mal contado, esto sí, en serio que no tiene ni pies ni manos. O sea, es una historia que no tiene ningún fundamento. ¿Qué es lo que ocurre frente a esta situación? ¿Por qué se riega el chisme de que el cuerpo de Jesús fue robado? ¿Y por qué se gastan tanta plata alrededor del mundo para demostrar que esta era la tumba de Jesús? No, ya es esta otra. No, esa era parecida, pero ¿por qué? Porque ante la inevitable realidad, lo único que queda por hacer es manipular la historia. Y los seres humanos hemos sido muy buenos para manipular la historia. Miren, mis hermanos, yo ahorita les decía acerca de este libro, ¿cierto? Y de esta investigación. Esto es una investigación, esto no es un libro cristiano. La historia que hay aquí es una historia hermosa, pero la historia que se quería contar era completamente distinta. Esta investigación tenía el propósito de desmentir la resurrección de Jesús. Pero a este señor que era ateo, Josh McDowell, no le quedó otra que rendirse a los pies de Jesús cuando encontró que era imposible negar la resurrección de Jesús. Y esa, mis hermanos, es la opción que tenemos todas las personas ante semejante realidad. La realidad inamovible de la resurrección de Jesús. Todo ser humano se para hoy frente a eso y tiene dos opciones: la creo y me rindo ante Jesús, o cierro mis oídos, doy vuelta y hago de cuenta que no escuché nada. Pero vamos a hacer de cuenta que Jesús no resucitó. Vamos a pensar un segundito qué significaría que Jesús no haya resucitado. Y vamos a pensar. Lo primero es que nuestra fe sería totalmente vana. Nosotros seríamos los más desparchados del mundo. En serio, hoy un domingo a las 12:30, yo creo que hay mejores cosas que hacer pues que venirnos a seguir a un charlatán que no resucitó, ¿cierto? Eso sería una implicación del hecho de que Jesús no haya resucitado. Nuestra fe sería vana. Lo segundo es que estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. La maldad que hay en nosotros y la maldad que hay en mí, que a veces es, ay, carajo, como que, en serio, que qué cuerpo tan fastidioso a veces. La maldad que hay en mí no tendría refreno. Yo no tendría esperanza para mi maldad. Y la maldad que se enseñorea, que parece que se enseñoreara de Medellín y de Colombia, no tendría contención. Nosotros no tendríamos esperanza de que la maldad sería contenida. Lo tercero, mis hermanos, es que la muerte nunca dejaría a quienes tomó. Si Jesús no resucitó, nadie va a resucitar detrás de él. Nadie. Entonces ahí sí, cuidado muchachos y muchachas, cuando vayan al centro por ahí tarde, pronto los roban y mientras los roban les hacen un daño mortal. O cuidado al cruzar la calle, porque si nos atropella un carro, game over. La historia se nos acabó, no hay esperanza futura. Y lo cuarto, mis hermanos, es que seríamos testigos falsos de Dios. Nosotros hemos declarado que Jesús resucitó, y si Él no resucitó, tremendo problema en el que estamos, porque estamos siendo falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo que Él lo levantó de entre los muertos. Pero como nosotros tenemos la certeza y la esperanza de que Jesús resucitó, y como hemos visto en la vida de los 11 discípulos,
que fueron capaces de transformar y de someter al imperio romano, no por las armas. Al imperio romano nadie lo sometió por las armas, y lo sometió el evangelio, que empezó con un muchacho de 33 años que murió, y siguió con 11 y después con miles y hoy millones. Nosotros sabemos que Santiago, el medio hermano de Jesús, a quien posiblemente Jesús le cambió los pañales y quien se rebeló contra Jesús en muchos momentos de la vida pública de Jesús, hoy, después de la resurrección de Jesús, nos reta a que nuestra fe sea demostrada a través de nuestros actos, que nuestra fe no sea una fe muerta. Entonces, como alguien que contradice a Jesús, que creció con él, que seguramente jugó y seguramente peleó como hermanos, o discutieron, no sé cómo haría con Jesús, después le preguntamos, pero como no sabemos, o sea, ellos vivieron una vida normal. Entonces, ¿cómo así que con el que yo crecí es el Mesías? ¿Cómo es posible que yo, después de estar contra él, ahora me declaro siervo de Jesús? Y quiero que pensemos 4 realidades de lo que implica que Jesús sí haya resucitado. Lo primero es que Dios lo declara como el verdadero Mesías. Él sí es el verdadero Mesías y es el Hijo de Dios. Es el Padre mismo quien conocía, por supuesto, la historia antes de que ocurriera. Cuando Jesús fue bautizado, dijo que en las obras del Hijo se complacía. Lo segundo es que nuestra fe es confirmada. Nosotros no estamos siguiendo a alguien que habló bonito o que hizo cosas bonitas. No, nosotros estamos siguiendo al Hijo de Dios. Lo tercero, mis hermanos, y esto es hermoso, es que tenemos esperanza para nuestro pecado. El pecado que hay en nosotros seguirá siendo erradicado. El proceso de santificación que empezó en nosotros va a terminar. Hay esperanza para nosotros. Y lo cuarto es que nuestros cuerpos serán restaurados. Y le voy a poner esta palabra porque no hay otra que clarifique esto, así no me guste, pero la única religión en el mundo que le da valor al cuerpo es el cristianismo. Jesús resucitó en carnitas y huesitos. Él no resucitó como muchos dicen, que resucitó en espíritu y Él sigue siendo Dios en espíritu. No, Jesús resucitó en carne y hueso. Y nosotros tenemos la esperanza de que Medellín va a ser restaurada para la gloria de Dios. Y yo anhelo con todo mi corazón que las motos sean restauradas y que pueda darme una vuelta con mi Señor. Eso lo anhelo. Y si no, lo haremos de otra manera, en caballos, yo no sé. Pero la creación va a ser restaurada. Esto no va a ser incendiado y todos en nubes tocando arpas eternamente. No es así. Mis hermanos, la certeza de la resurrección de Cristo nos permite mirar el futuro con esperanza, a pesar de que el presente se nos desmorone a nuestro alrededor. Y sin temor, porque Jesús mismo fue quien dijo: no teman. Esa palabra tiene demasiado valor para nosotros hoy. No temamos, porque Jesús realmente resucitó. Amén. Oremos. Bendito Rey, gracias te damos por lo hermoso que tú eres y gracias por tu obra preciosa que no se consumó en la cruz. Comenzó en la cruz, pero se consumó en tu resurrección. Si tú no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo al seguirte. Pero nosotros sabemos, nuestra vida es un testimonio innegable de que tú volviste a la vida. Gracias, Padre, por el plan de rescate.
en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Amén.